Hola, buenos días. Mi nombre es María José Valera y soy estudiante de diseño gráfico y hoy les voy a explicar un poco acerca de las vanguardias artísticas. Primero que todo, ¿qué se conocen como vanguardias artísticas? Bueno, estas fueron como una serie de movimientos los cuales tuvieron lugar a principios del siglo XX, es decir, del siglo pasado, los cuales, a pesar de que eran muy diferentes entre sí, entre cada vanguardia, estas compartían como ciertas características. Por ejemplo, de que la rebeldía era como una de las cosas principales. Cada artista o estos grupos de artistas se rebelaron en contra de lo que ya estaba establecido por la academia. Por ejemplo, en la parte de la representación de la naturaleza ya pasa a ser como a un segundo plano, es decir, que ya no era la representación o la imitación directa de lo que nosotros vemos y que nosotros lo vamos a interpretar directamente como lo vemos en el lienzo, sino que ya va un poco más allá y los artistas empiezan a preguntarse cómo nosotros podemos transmitir este cierto sentimiento, esta sensación, o incluso cómo puedo yo darle a entender a un público esta escena o esto que pasó sin necesidad de hacerlo como tan directo, un poco más allá, y utilizar otro tipo de elementos como lo es el color, la línea, la composición como tal, para poder representar estas cosas que yo quiero transmitir. Nos ubicamos en el año 1904 con el fauvismo. Este movimiento lo que se busca es el uso expresivo del color, algo que sea mucho más intenso de lo que nosotros estábamos acostumbrados para ese momento. En cuanto al dibujo, ya es como un poco más despreocupado, las líneas son un poco más sueltas y la perspectiva no pasa a ser como algo principal. Ahora nos vamos a ir al año siguiente, 1905, donde se dio a conocer el movimiento o la vanguardia del expresionismo. Este se basa principalmente como en realizar una crítica a la realidad y al mismo tiempo como una crítica al hombre contemporáneo. Utiliza mucho los que son la perspectiva, los colores. Yo no represento en el lienzo lo que yo veo, los colores como yo los percibo, sino qué transmite cada color y cómo puedo utilizarlo para poder llegar al público y hacerlos entender qué es lo que el artista quiere transmitir. Utilizan mucho los que son las deformaciones, formas oblicuas, y también se tocan temas como lo que es la angustia, el temor, el miedo, entre otras cosas. Vámonos al año 1907 y aquí podemos ver la aparición del cubismo. Expresar es como el cerebro capta las imágenes, las analiza, las destruye, vamos a decirlo de alguna forma, las desglosa y las sintetiza. En esta vanguardia se puede ver mucho lo que es la geometrización y la utilización de la síntesis gráfica. Otra forma de ver el cubismo, como para entenderlo un poco mejor, es como si nosotros tuviéramos un espejo y este se partiera. Enfrente de todos estos fragmentos o de estos pedazos, colocamos un objeto y ¿qué es lo que se va a representar? Como las diferentes perspectivas que nos dan o nos proporcionan cada trozo del espejo. Eso más o menos lo que se hace en el cubismo, como que esta desfiguración. Es un arte figurativo. Además, estos sentaron como que las bases del collage o contribuyeron a ellas. Ahora bien, nos vamos a 1910, donde podemos observar la aparición de la abstracción lírica. ¿Qué es lo más importante en esta vanguardia? Lo no figurativo. No está permitido hacer absolutamente nada figurativo. En cambio, se utilizan lo que son las líneas, el punto, las figuras geométricas e incluso la composición o la disposición de todos estos elementos para poder transmitir algo. Además, este es como considerado el primer movimiento abstraccionista. Se caracterizó por ser algo muy improvisado. Ahora bien, nos vamos a 1914, donde podemos observar la aparición del constructivismo. Esta vanguardia se basa mucho en las bases de lo que es la arquitectura, el diseño gráfico y el diseño industrial. Además, esta es como una abstracción geométrica y se utiliza mucho lo que es la representación de materiales simples como lo es la madera y el metal, y también se utilizó el plástico como para representar esa parte futurista. Se caracterizó por no utilizar ornamentas, utilizar mucho lo que es las líneas planas y también una geometría. Ahora bien, nos vamos al año 1915 con el suprematismo. En esta corriente o en esta vanguardia artística podemos observar que las representaciones ya son un poco más basadas en la geometría y no se utiliza la perspectiva, sino que por lo general son formas planas. Después, en el año 1916 podemos ver el dadaísmo, el cual
intenta llevar una realidad muy desastrosa, lo que estaba pasando en ese momento, lo quieren llevar como a una reconstrucción de la realidad en su lienzo. Además, en este movimiento había mucha ironía en las representaciones gráficas, es decir, Además, en este momento se escuchaba mucho la frase de cualquier cosa es arte o todo es arte. En el año 1917 podemos observar la aparición del neoplasticismo, el cual es como un arte ya mucho más, vamos a decirlo así, tranquilo de alguna manera, porque se utilizan con los colores básicos, los colores neutros, también va mucho la parte geométrica. Lo que quiere representar es el equilibrio, el optimismo y el orden. Y por último tenemos el superrealismo, el cual se dio como movimiento en el año 1924 y aquí sí es como mucho más ensueño e irreal. Además, aquí se puede ver una completa ruptura o distorsión de la percepción y la realidad. Muchas gracias.